Bendiciones, una alegría que esté con nosotros en este servicio. Permítame compartirle la palabra en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 2. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho al rey de Siria y le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Esta es una de las historias tan fascinantes y maravillosas que se registra en la Biblia. Dios quiere hablarte en este tiempo. Quiere hablar a tu corazón. Y Dios te dice que en la obediencia a su palabra, en obediencia a Él, te llevará a tu sanidad. Hace muchos años atrás, recuerdo esa historia, que un grupo de alpinistas estaban subiendo una montaña, pero cuando estaban a cierta distancia, se dieron cuenta que la noche estaba muy cercana y que sería imposible llegar hasta la cima. Así que decidieron regresar al campamento. Pero uno de los alpinistas prosiguió con su meta y siguió subiendo a la montaña. Siguió subiendo, hasta que de pronto la noche llegó y la oscuridad juntamente con ella. No sabía qué hacer, estaba perdido en la subida a la montaña. En uno de esos, da un traspié y cae al vacío de la montaña. Siente como su cuerpo empieza en una caída profunda. Y mientras va cayendo, él clama a Dios y le pide que Dios lo salve de esa muerte segura. Y de pronto siente que la cuerda los sostiene en el aire en un tirón, porque estaba sujeto a una cuerda. Realmente era una noche muy oscura. Las estrellas no estaban en completa oscuridad. Así que en su desesperación, él clama a Dios. Y Dios le escucha y le responde y le dice estas palabras: suéltate de la soga, corta la soga y suéltate. Él estaba en una lucha espiritual en su mente, en su razón, en su lógica, porque él entendía que la razón, el soltarse la cuerda, significaba una muerte inminente, porque eso es lo único que lo sujetaba. Pero Dios le había hablado, había escuchado su clamor y las órdenes eran: suéltate de la cuerda. Él estuvo peleando y luchando consigo mismo. Llegó la mañana. Los alpinistas fueron a buscarlo, a este compañero que se perdió en la montaña. Entre la búsqueda encontraron a su compañero colgado de una soga. Había muerto esa noche porque se había congelado por el clima frío de esa temporada. Lo más extraño de esta historia es que este alpinista había muerto congelado a 1 metro de distancia de la tierra. Solamente le separaba 1 metro de distancia. Estaba la salvación para su vida. Pero él se había aferrado a la cuerda. No se había soltado. Así que murió congelado. Cuando Dios te dice algo,
Cuando hay una palabra de esperanza para ti, aférrate a esa palabra, sé obediente, porque ahí está tu milagro y tu sanidad. En esta historia vemos la historia de un hombre, de un general del ejército sirio, del general de todo el ejército. No había hombre más poderoso como él que estuviera en autoridad, excepto el rey estaba por encima de él. La Escritura dice que este hombre era un conquistador, había ganado muchas guerras. Era tanto así que el rey lo tenía en alta estima. Era apreciado por el rey y por la nación. Pero de pronto llegó a tener una enfermedad, lepra. La lepra era considerada en ese tiempo como una enfermedad que es incurable, que no tiene sanidad. Es más, la Escritura y las culturas, las historias muestran, una vez más, la historia registra que en la época del Antiguo Testamento, en la época antigua, habían ciudades, se llamaban lazaretos. Eran ciudades, lugares donde solo vivían gente que tenía lepra. No se los permitía vivir junto con la ciudad por miedo al contagio. Así que eran marginados por la sociedad por causa de su enfermedad, porque era contagiosa. Este general había tenido esa enfermedad. Hizo todo lo que él podía hacer en sus recursos buscando la sanidad, pero no lo había encontrado. Los días, los meses, los años iban pasando y su enfermedad iba empeorando. Estaba preocupado. La muerte estaba cercana para él. No había esperanza para él. Pero también la Escritura registra en Segunda Reyes que había una muchacha en la casa del general. Había sido capturada y llevado a Siria y vendida como esclava a la esposa del general Naamán. Pero había algo en particular en esta muchacha. Esta muchacha conocía a Dios. Conocía las escrituras de Moisés. Su madre y su padre lo habían educado y le habían enseñado que hay un Dios que había creado todo. Y ella había escuchado los relatos poderosos que en su nación, en Israel, en Samaria, había un profeta llamado Eliseo, un profeta que la mano de Dios estaba con él, que la gente recibía sanidad. Es que este profeta realmente era un hombre sobrenatural, que Dios lo usaba para exaltar su nombre. Tanto era la fama de este profeta que aún muerto se habla de él. En la Escritura registra que este profeta, cuando murió, sus huesos habían quedado expuestos después de muchos años de su muerte. Y un cadáver había rodado hasta llegar a los huesos de Eliseo. Y cuando tocó los huesos de este profeta, este muerto volvió a la vida. Por eso decían, este profeta estaba ungido hasta los huesos. Esa era la fama del profeta Eliseo. La nación entera en Israel lo honraba y le tenía temor porque Dios estaba con él. Pero volvamos a la historia. Naamán estaba enfermo. Y la mujer le había contado a Naamán y Naamán le contó al rey. Y el rey hizo una carta. Y en la carta que era dirigida al rey de Israel decía de esta manera: cuando te llegue esta carta,
verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria le había enviado una carta al general Naamán para que se presente delante del rey de Israel. Porque esta carta decía que el rey de Israel lo sanara al profeta, lo sanara al general Naamán. La historia cuenta en la palabra que el general llegó donde el rey de Israel le presentó la carta. Qué tremendo esta historia, porque cuenta la palabra de Dios que el rey se enojó, se molestó mucho, a tal punto que dijo: el rey de Siria está buscando un motivo para atacarnos, para conquistarnos. Y fue tanto el enojo, porque el rey le había mandado al otro rey a que lo sanara. Y el rey había rasgado sus vestiduras. Pero estas palabras habían llegado a oídos del profeta Eliseo. Porque dice en el versículo 8 la palabra: cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. El mensaje del profeta fue: ¿por qué está majestad molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. El profeta Eliseo estaba molesto. Mándemelo a ese general, porque en esta nación hay un profeta, y un profeta es un hombre de Dios, es un enviado de Dios. Le dijo: mándemelo para que sepa el rey de Siria que en Israel hay un profeta y hay un Dios todopoderoso. Hoy quiero decirte con estas palabras que tal vez estás abatido, tal vez estás con una aflicción tremenda por causa de un problema, una enfermedad, una crisis económica. O tal vez de pronto esta enfermedad y este virus te ha arrinconado. Y todas las noticias y los análisis son adversos. Y tienen la noticia de que tu vida está a punto de perecer. Y no sabes qué hacer. Y la enfermedad te está destruyendo. Pero quiero decirte hoy, que la Biblia dice que en esta nación hay un profeta, hay un hombre de Dios. Hay muchos hombres de Dios en Bolivia. Hombres sencillos, hombres apasionados por su presencia, hombres que están orando por esta nación. Porque, querido, quiero decirte, así como lo dijo el profeta, esta nación no va a perecer contra esta enfermedad. La enfermedad, hermanos, querido, no va a destruir Bolivia. La enfermedad no va a destruir esta nación, porque hay hombres de Dios clamando y buscando a Dios, como lo hubo en Israel. Hoy quiero decirte que este es tu día de sanidad, es tu día de milagro. Aférrate a Él, confía en Él. Y quiero decirte estas palabras más. Bolivia está yendo a un avivamiento tan poderoso que va a sacudir de norte a sur, de este a oeste. Porque la noticia para Bolivia es que de esta aflicción Dios no va a levantar. Pero tal vez tú dirás: pastor, ¿qué usted dice? ¿No ve las noticias? Vamos a llevar a una curva donde la gente va a contagiarse más. Mire, la nación se va a convulsionar por esta cosa. Pero quiero decirte que esta nación está en las manos de Dios, porque hay un Dios en los cielos y hay hombres de Dios en esta nación, hombres y mujeres clamando, doblando rodillas al único Dios verdadero,
a Jehová de los ejércitos. El general estaba muy mal. La enfermedad lo estaba consumiendo. Así que fue a la casa de Eliseo. Fue a la casa del profeta. En este tiempo, acércate a Dios. Tal vez no hay la oportunidad de venir a la iglesia porque estamos en una pandemia, estamos bajo medida de seguridad. Pero aún en tu casa, si tú te arrodillas delante de Él, en tu intimidad, cerrando tu cuarto, hablas con Él, Dios también está en ese lugar, porque Él también te escucha. Porque cuando un hombre o una mujer claman a Dios, Dios está a su oído atento a la oración de tu súplica. Este hombre fue a la casa del profeta. No le hablo de un hombre común y corriente. Le hablo del general del ejército de Siria, el hombre más poderoso de esa nación, el hombre más poderoso de un imperio, yendo a la casa del profeta, acompañado de sus soldados y de su ejército. Pero mire cómo es Dios. El profeta no le recibió. El profeta le dio orden a su criado llamado Giesi. Le dijo: Giesi, ve y dile estas palabras a ese general. Dile estas palabras a ese general que haga esta orden. Y quiero decirte en este día, en esta noche, que Dios tiene una palabra para ti. Que no morirás, sino que vivirás. Que aférrate a Él. Él es tu última esperanza. Como la historia de ese alpinista, estaba agarrado en la soga y por temor a la muerte no se soltó, pero su temor lo mató. Pero hoy yo te digo: aférrate a Dios, no permitas que el miedo te mate. Confía en Dios y obedécele a Él. Cuando el general escuchó estas palabras, las órdenes del profeta, se enojó y se airó tanto y dijo: ¿qué son estas palabras? En mi nación hay mejores ríos que este río, y me manda a bañarme 7 veces, a meterme en el agua. No entendía, no comprendía. Pero cuando Dios habla a través de su palabra, cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios está resonando en tu corazón, es que Dios tiene una palabra para ti. Y aférrate a esa palabra. ¿Me entiende? Él estaba muy molesto. Estaba muy molesto. Pero sus criados y sus soldados le dijeron: General, póngase a pensar. Si el profeta lo hubiera recibido y le hubiera dado órdenes para que haga ciertas cosas, ¿lo hubiera obedecido? Entonces, general, métase en el agua. Sea obediente a la voz del profeta. Escuche a la voz de ese hombre. El profeta se humilló porque no tenía más esperanza, porque la enfermedad lo estaba matando. Se metió 7 veces en el río Jordán. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 veces se metió en el río. Y a la 7ª, Dios trajo sanidad sobre él. Su piel era como de un recién nacido. Había recibido su milagro. Oh, qué tremendo. Dios te está hablando a tu corazón ahora. No sé cuál es tu condición, pero cree a Dios, séote obediente, que el milagro está para ti.
Tal vez no es tu misma experiencia, pero hay un Dios en los cielos que tiene control de todo. Lo que estás viviendo va a pasar, pero séte obediente a la voz de su palabra. Créele en este día. Acércate a Él. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice la palabra en el versículo 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Este hombre había reconocido que no hay más Dios que el Dios en el cual creemos tú y yo. Que Dios es el Dios de Bolivia. Jehová es su nombre. Él tiene control de esta nación. Así como el profeta era el hombre de Dios en Israel. Un hombre que tenía la unción de Dios sobre él. En esta nación hay muchos hombres y mujeres que están orando por esta nación. Y téngalo por seguro que esta enfermedad no va a destruir nuestra nación o cualquiera sea la situación, sino que Dios ha puesto su mirada sobre Bolivia, en la niña de sus ojos. Él nos dice que va a pasar esta enfermedad y saldremos bien. No importa la adversidad, no importa la realidad sea adversa, pero nuestra esperanza está en Dios. Permíteme orar por ti, pero antes empieza a adorarlo al Señor con esta alabanza. Adórale, adórale. Dios quiere hablarte al corazón. Y dile: Señor, viviré, mi Señor. Háblale, adóralo, adóralo en este momento. Ahí donde estás, si puedes levantar tus manos, ponerte de rodillas, pero mientras esté esta adoración, deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida en este tiempo. Fatigado y gastado por la carga vengo a ti y postrado a tus pies te pregunto: ¿viviré, mi Señor? ¿Viviré? ¿Es este mi final? Llévame a tus brazos, de tus aguas quiero beber. Háblame, límpiame, sana mis heridas. Fatigado y gastado por la carga vengo a ti y postrado a tus pies te pregunto: Viviré, mi Señor, viviré. Ese es mi
Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque esta es una cita celestial. Abrimos nuestros corazones para ti, Señor. Sopla de tu aliento. Sopla, Señor. Sopla sobre mí. Sopla, Espíritu Santo. Sopla de tu aliento. Díselo, sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Sopla y viviré. De tus Háblame. Límpiame, Señor. Limpia, Sana mis heridas sana mis heridas. y viviré. De tus aguas quiero beber. Háblame, límpiame, sana mis heridas y viviré. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre Bolivia. Sopla sobre las familias enteras. Oh, de los cuatro esquinas de esta nación. De norte a sur, de este a oeste. El rúa de tu Espíritu sople sobre Bolivia. Oh, una brisa y un fuego empieza a sanar esos corazones y esos cuerpos enfermos. Oh, Espíritu Santo, tócalos, tócalos. Si estás con los pulmones dañados, el corazón a punto de desfallecer y te falta la respiración, Él te dice que hay Dios en Bolivia y su nombre es Jehová. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad ahora. Tus pulmones se limpian ahora. El aire entra en tus pulmones y se va todo sentimiento de asfixia. Ahora en el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo, está fluyendo sobre tu vida ahora. Recíbelo, recíbelo. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos. Esos pulmones se están regenerando. Si tus pulmones estaban destrozados por causa de la pandemia, ahora en este momento el Espíritu Santo está regenerando ahora. Está regenerando ahora. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo, pulmones nuevos. Pulmones nuevos. Oh, tu corazón se sana ahora.
Ese sentimiento de ahogo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Te echo fuera. Espíritu de enfermedad, sales ahora. Recibe tu milagro en esta noche. Recíbelo ahora. Hay Dios en Bolivia. Hay Dios en Bolivia. Él está con nosotros. Jesucristo de Nazaret te está sanando. Recíbelo ahora. Recíbelo, recíbelo. Oh, Santo, tócalos, Señor. Tócalos, tócalos. Cualquiera sea tu enfermedad, pon tu mano donde siente dolencia. No sé si es en el vientre, en el bajo vientre, o tienes nódulos, cáncer, lo que tengas ahí, pon tu mano. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, si no, pon tu mano en tu televisor, o en tu iPod, en tu celular, pero recibe ahora, en el nombre de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos. Sanidad desciende sobre tu vida ahora. Esa carga pesada cae de tu cuerpo, esa aflicción sale. Una suave brisa y un viento y un fuego viene sobre tu vida. Espíritu Santo, tócalos con sanidad ahora, tócalos en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús eres sanado ahora, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza que está por semanas y viene y está perturbando, se va ahora en el nombre de Jesús. Ese sentimiento de ahogo que no te deja respirar, se va ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, Él está ministrando tu vida. Recíbelo. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo. Santo eres. Qué tremendo es Dios. Estoy seguro que Dios te ha tocado. Y Dios te ha hablado en este día. Adora solo a Él. Estamos terminando el servicio y te invitamos muy cordialmente. El próximo domingo, 10 de la mañana y 7 de la noche, estaremos transmitiendo nuestros servicios. Bendiciones.